Adelante, doctor. Muy bien. Este, ah, Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias nuevamente por todas sus bondades y misericordias. Te pedimos ahora, Dios, que su Espíritu esté con nosotros en el estudio de este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero que hablemos acerca de la constitución del gobierno de Dios. Tal vez una manera más específica de describir el tema es la constitución del gobierno de Dios como lo era antes de la entrada del pecado. ¿Cómo constituye Dios su gobierno? Uh, ¿Y qué nos dice acerca de Dios la manera en que Él constituye su gobierno? ¿Cómo es su gobierno antes de la entrada del pecado? ¿Cómo es su gobierno después que entra el pecado? ¿Y cómo será su gobierno después que la rebelión termine? Nuestro estudio es una introducción esencial acerca del carácter de Dios. Sin entender la constitución del gobierno de Dios es difícil, muy difícil, es virtualmente imposible entender el carácter de Dios, cómo es Dios, y sobre todas las cosas, sobre cuál base o bases Dios está estableciendo o planea establecer el bienestar, la felicidad y la prosperidad del cosmos después que desaparezca el pecado. En el Conflicto de los Siglos, página 492, aparece una idea que quiero que mantengamos en mente a través del desarrollo del tema hoy. Y dice así: la tradición y la mala interpretación han oscurecido la enseñanza de la Biblia con respecto al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su trato con el pecado. Así que hay tres cosas que la tradición y la mala interpretación han oscurecido. Me está diciendo que hay enseñanzas en la Biblia con respecto al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su trato con el pecado, que la tradición y la mala interpretación de la Biblia han oscurecido. Así que si hoy llegamos a descubrir algo que estaba cubierto, lo vamos a descubrir. Si hoy llegamos a descubrir la verdad sobre este tema, tal como está en la Biblia, por lo tanto debemos anticipar que nos vamos a encontrar con aquello que es exactamente lo opuesto a lo que generalmente se cree. O sea que entraríamos a manejar un conjunto de conceptos totalmente invertidos acerca del gobierno y el carácter de Dios. Al mismo tiempo, debemos reconocer que estaríamos confrontando como un pez que está nadando contra la corriente, una presión continua de la fuerza de estas tradiciones y malas interpretaciones, teorías que se sostienen tradicionalmente, que buscan que nos van a querer arrastrar otra vez de regreso a viejas formas de pensar. Esta presión con frecuencia es inconsciente, es invisible.
A veces ni nos damos cuenta que traemos en nuestra mente al leer la Biblia un glosario de definiciones, un tipo de diccionario que en la medida que estamos leyendo la Biblia le vamos atribuyendo sentido a la narrativa que es externo, que proviene de esas malas interpretaciones, de esas tradiciones. En nuestra habla común decimos cosas acerca del carácter de Dios, acerca de su gobierno y acerca del problema del pecado. Estas tres cosas que nos habla la cita que acabamos de leer en el conflicto de los siglos, que la hemos adquirido inconscientemente, pero que están allí y que tienen una influencia poderosa. Tenemos que traer estas cosas del inconsciente a lo consciente para que conscientemente resistamos su poder si es que queremos llegar a la verdad. Al hablar del gobierno de Dios, de su estructura, de su constitución, tenemos que recordar que toda estructura del gobierno, que toda la estructura del gobierno de Dios es perfección. Dios es perfecto, su gobierno es perfecto. Esto es, no le falta nada, no le sobra nada. No es la mejor alternativa, no es el mejor gobierno. Tenemos que entender eso. Es el gobierno perfecto, esto es el único gobierno que funciona, que trabaja. No es el mejor de muchas opciones, es el único que funciona. Es el único que forma una base viable para la existencia del universo y del cosmos. Esencial a la estructura del gobierno de Dios es la existencia de la ley. La necesidad de la ley existe debido a la presencia de enormes poderes sin los cuales la vida no sería posible. Estos poderes, a su vez, tienen el potencial, si no operan bajo control, de producir destrucción. La ley de Dios, por lo tanto, es un regalo de amor de Dios a sus criaturas. Estos poderes en el mundo físico yo creo que lo podemos ilustrar de una manera práctica. Estamos hablando de la necesidad de la ley en el gobierno de Dios. Vemos, por ejemplo, que existen armas nucleares. Estas armas atómicas tienen un poder destructor que simplemente escapa a nuestra imaginación. Y estas armas atómicas simplemente es aplicando poderes que existen en la naturaleza, que no son intrínsecamente malos. De hecho, la vida, nuestra vida, la vida del ser humano sería imposible sin los principios que gobiernan las armas atómicas. La mitocondria, el organelo que genera la energía que sostiene cada célula de nuestro organismo y por lo tanto la vida misma, es una planta nuclear en miniatura. Es lo que es. Así que vemos que sin estas fuerzas físicas que gobiernan el mundo físico, la vida sería imposible. Pero vemos también
que cuando estas fuerzas no están gobernadas bajo el control de la ley, estoy hablando ahora de la ley de Dios, tienen el potencial de ser vastamente destructivas. El ser humano tiene hoy, un poder que nunca había tenido antes, y es que en menos de una hora, en cuestión de minutos a partir de ahora, tiene el poder de destruir toda la vida en el planeta. En minutos, 15, 20, 30 minutos. Así que la ley, la necesidad de la ley, existe por la presencia de estos enormes poderes que son necesarios para el sostenimiento y la existencia de la vida y que necesitan estar gobernadas bajo leyes. Así que la ley de Dios, en este sentido práctico, es un regalo de amor de Dios para sus criaturas y están perfectamente diseñadas para salvar a las criaturas de la destrucción. En adición a esta necesidad práctica, hay razones ontológicas. Palabras de vida del Gran Maestro me dice que la ley de Dios es una transcripción de su propio carácter y es la norma de todo carácter. ¿Qué es una transcripción? Cuando usted va a la escuela y usted pide una transcripción de créditos, usted recibe un documento, ya sea en papel o ya sea electrónico. Y este documento no es más que una reescritura en otro lugar, en una nueva ubicación de un documento que ya existe. La universidad tiene un documento de sus créditos y lo transfiere a otro electrónicamente o en papel. Así que una transcripción no es más que ubicar en otro lugar algo que ya existía en otra cosa anterior a ella. Así que cuando palabras de vida del Gran Maestro me dice que la ley es una transcripción de su propio carácter, del de Dios, y que es la norma de todo carácter, en la medida que entendemos que Dios, al igual que toda persona, hace lo que hace debido a quién es, la ley entonces, siendo lo que Dios es la guía de su propio comportamiento. Que lo que Dios hace es lo que la ley es una guía de su propio comportamiento porque Él hace conforme a quien Él es. Esto es cierto de todo el mundo. Todo el mundo hace como es. Dios no hace nada que no esté en su carácter. Por lo tanto, Dios no hará nada que sea contrario a la ley, porque la ley es una transcripción de su carácter. La ley no es más que su carácter reubicado, expresado en otro medio, en otro lugar. A nosotros nos sale fácil pensar en la ley como algo promulgado o decretado, porque esa es nuestra experiencia común. Pensamos que Dios promulgó o decretó estas leyes como una expresión de su voluntad o de su deseo para nuestro comportamiento.
pero que tiene poco o nada que ver con su propia conducta. Tendemos a pensar de esta manera porque eso es con lo que estamos familiarizados. Así trabajan las legislaturas humanas. En las democracias modernas se nos dice que los gobernantes que promulgan las leyes también deben de estar sujetos a esas mismas leyes que ellos promulgan para gobernar el comportamiento de la ciudadanía, pero sabemos que esto en realidad no es así, que a lo máximo es algo a las que las democracias modernas aspiran que sea el caso. Vemos cada vez con más frecuencia que los gobernantes se salen con las suyas, infringiendo las leyes que ellos mismos crean, y que cuando, si finalmente lo llevan a la justicia, ellos sufren penalidades o castigos que son mucho más livianas que lo que un individuo común de la calle sufriría por exactamente el mismo delito. Vemos aún más en nuestra experiencia humana, con lo que estamos familiarizados en las sociedades humanas, que mientras más autocrático o absoluto es el gobernante, más abierta y obvia es la práctica de hacer leyes para el pueblo y que no son en ningún sentido para la clase gobernante. Es importante que entendamos y sepamos que esto no es así en el gobierno de Dios. Su ley es, por encima de todo, su propio carácter. Así que Dios no hace esto, que Él se somete a sus propias leyes, porque Él tiene un alto sentido de solidaridad o de honestidad. Eso es cierto, que Dios tiene ese sentido, pero esa no es la razón. Dios lo hace simplemente porque su ley es una transcripción de su carácter. Es quien Él es. Así que la ley de Dios es una revelación, una expresión de la forma en el que Él actuará en toda circunstancia. Usted puede predecir a la perfección cómo Dios va a actuar ante cualquier circunstancia, porque lo va a hacer en conformidad a sus leyes. Es solamente en ese punto que entonces Dios aborda a sus criaturas y las invita a hacer como Él hace, no antes. En Levíticos 11:44 leemos: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios no tiene dos estándares, uno para Él y otro para los demás. San Mateo, lo que fue nuestra lectura bíblica 5:48, nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el discurso maestro de Jesucristo, página 78, encontramos corto párrafo. Dice: si son hijos de Dios, son participantes de su naturaleza y no pueden dejar de ser como Él es. Todo hijo vive de la vida de su padre. Si son hijos de Dios, engendrados por el Espíritu, viven por la vida de Dios. En Cristo habita, citando a Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, 2 Corintios 4:11. Esa vida en ti
producirá el mismo carácter como lo hizo en Cristo. Fascinante esta declaración, pero el punto central, el tema que vemos como un hilo corriendo por estas declaraciones, es que Dios nos pide que hagamos como Él hace, después que Él hace, y Dios hace como Él es. Las áreas donde a veces encontramos cierta dificultad cuando leemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, encontramos uno que dice no matarás, otro que dice no robarás, otro dice no darás falso testimonio. Si estamos hablando del gobierno de Dios antes de la entrada del pecado, sabemos que la muerte no existía antes que el pecado entrara al mundo. El pecado fue lo que trajo consigo la muerte. Por lo tanto, podemos saber con toda certeza que Dios ni una sola vez levantó su brazo para quitar la vida a ninguna de sus criaturas en todo el universo. Simplemente no existía la muerte. Tampoco Dios actuó con engaño, no falso testimonio, no mentira. Tampoco recuperó por la fuerza ni robó lo que le había dado a cualquiera de sus criaturas. Sin embargo, muchos sostienen que con la entrada del pecado y la caída, esto creó una circunstancia que requirió que Dios tomara una acción decisiva, única y peculiar, para acortar la sedición y proteger al universo de la corrupción del mal. Y algunos usan una frase bíblica, dicen que eso se llama la obra extraña de Dios. Un día le vamos a dedicar tiempo a ver por qué se llama la obra extraña de Dios. Pero es algo que no es como Dios es algo extraño, se nos dice, pero que es necesario y que Dios lo va a usar por un tiempo mientras las circunstancias que lo provocan lo requieran, y que luego las cosas van a volver a la normalidad. Nos sale fácil, no tenemos problemas entender la idea que la consecuencia natural de la rebelión contra la ley, contra la palabra de Dios, es la causa que introdujo la decadencia y la muerte a través de nuestra separación con la fuente de la vida, que es Dios. Sin embargo, muchas declaraciones que aparecen en el Antiguo, especialmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia, donde parece que Dios descendió y mediante el ejercicio directo y personal de su poder destruyó en algunos casos con gran crueldad a miles de personas. Nos lleva a considerar la posibilidad de que tal vez esto es cierto, las cosas cambiaron y Dios está actuando ahora de una manera extraña a sí mismo para acomodarse a un set de circunstancias nuevos o imprevistos, o nuevos y previstos, no importa, pero un set nuevo. Por ahora, yo quiero que nos enfoquemos en considerar la naturaleza del gobierno y la constitución de Dios, esto es, de su carácter, en el reino original antes de la entrada del pecado y qué implicaciones tiene. En un momento vamos a considerar este punto. Reconocer que Dios nunca destruyó antes de que existiera el pecado y aceptar la idea que después del pecado, después que el pecado aparece, Dios se ve obligado
a destruir como una obra extraña, es entonces creer que Dios ha cambiado. Es admitir que aquel de quien se ha escrito no hay variación ni sombra de cambio, ha tenido variación y ha cambiado. Es creer que Dios respetó la ley de una manera antes de que surgiera la iniquidad y luego de otra manera diferente y opuesta a partir de que la iniquidad entrara, y que cuando el pecado termine, entonces todo regresará al modelo original. Es decir, que Dios es un Dios que no cambia, que es un Dios incambiable, excepto que se vea obligado a cambiar. Consideremos ahora la forma en que Dios guarda la ley. Dios reconoce que si la obediencia a su ley tiene que ser forzada, entonces es lo mismo que decir que Él tiene una forma de gobierno que no llega al nivel de la perfección. El uso de la fuerza implica imperfección porque significa que un sistema requiere energía externa para sostenerse. Pero Dios no tiene proyectos que quedan por debajo de la perfección porque Él es perfecto, su ley es como Él es perfecta, su gobierno es como Él es, perfectos. Él está decidido en esto porque no se contentará con nada menos que la felicidad y el bienestar último de todas sus criaturas. Dios está determinado a colocar el bienestar de sus criaturas y del cosmos sobre una base eterna, sólida, de perfección para siempre. La última vez leímos esta cita del deseo de toda la gente, página 707. Quiero que notemos esto. Dios pudo haber destruido a Satanás, estoy citando, y sus simpatizantes, pero no lo hizo. La rebelión no podía ser vencida por la fuerza. La rebelión no podía, no es que no debía ser, es que no es posible vencerla por la fuerza. Usted puede vencer esa rebelión particular por la fuerza, pero simplemente ha sembrado la semilla de otra rebelión futura. Así que cuando decimos la rebelión, no estamos hablando de una rebelión particular, estamos hablando de el concepto, la idea de rebelión. Es contra eso que es el conflicto, no es contra esta rebelión particular. Continúo leyendo ahora. El poder convincente se encuentra solo, el poder coercivo se encuentra solo bajo el gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad se basa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que Él ha escogido utilizar. En la página 22 del mismo libro dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Notemos que es contrario, no que es diferente, es contrario. Solo desea el servicio de amor y el amor no puede ser obligado. No se puede ganar por la fuerza o la autoridad.
Los reinos terrenales gobiernan por la supremacía del poder físico, nos dice Hechos de los Apóstoles, página 12, la misma autora. Pero del reino de Cristo, toda arma carnal, todo instrumento de coerción es desterrado. Así que debe de quedar claro en nuestras mentes que debido a que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios de Dios y su gobierno, bajo ninguna circunstancia usará la fuerza para resolver ningún problema. En el Antiguo Testamento, las acciones de Dios parecieran indicar que él usó poderes coercivos para lograr sus fines justos, que recurrió a la fuerza para sofocar la rebelión y que ¿cómo se llama? Hizo ejemplo a algunos, aplastándolos a veces con terribles castigos que con frecuencia fueron fatales. ¿Qué hacer ante tales declaraciones de lo que parece que Dios está haciendo? Esa es una elección que tenemos todos por delante y que debemos hacer. Muchos eligen creer lo que creen que ven en la narrativa en lugar de lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, la creencia casi universal, la teología común generalizada, es que Dios usa la fuerza, que Dios extermina naciones enteras que lo han rechazado por completo y que Él confía en poder imperial para sofocar la rebelión. Y todo esto se nos dice que lo hace con el buen propósito de proteger al inocente o de avanzar su reino. Cuando leemos historias en el Antiguo Testamento donde se nos dice que Dios hizo llover fuego, y azufre sobre las ciudades del valle, Sodoma y Gomorra, que Dios derramó las aguas del diluvio hasta que todos los impíos se ahogaron, y así sucesivamente. Es fácil y natural creer que Dios estaba recurriendo personalmente a las armas de la coerción, en lo que acabamos de leer, que Dios nunca usa. Cuando evaluamos las acciones de Dios correctamente, vamos a ver que sus caminos, su gobierno, su constitución son tan perfectos que no existe la necesidad de recurrir al uso de la fuerza, que la entrada del pecado en nada cambia y afecta ni el carácter de Dios, ni su ley, ni su gobierno, ni su constitución, ni sus proyectos y propósitos, ni sus planes. Debemos de considerar ahora un aspecto importante de la relación de Dios con sus criaturas. Y es la idea de que algo que está estrechamente vinculado con el hecho de que cualquier uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios y al propósito y naturaleza de la ley de Dios. Estas tres cosas, solo si se ven juntas,
es posible comprenderlos individualmente. Y este ingrediente vital es el que conocemos a veces bajo el nombre de libre albedrío o de libertad. Uno de los dones más, uno de los regalos de más alto valor y atesorados que Dios le ha dado a sus criaturas. Si le dedicamos un poquito de tiempo a pensar, nos va a mostrar que tan ciertamente como que Dios no tiene la intención de usar la coerción para hacer que se cumpla su ley, también le ha otorgado a sus criaturas, por lo tanto, por definición, la libertad de que ellos escojan servirle o no. O sea, estas dos cosas son coherentes e inseparables. En otras palabras, si decimos que Dios abandonó por completo, nunca tuvo como parte de su proyecto el uso de la coerción y la fuerza, significa, por lo tanto, invariablemente, que le ha otorgado a sus criaturas con la libertad de que ellos escojan si lo van a servir o no. No debemos malentender esto como decir que Dios le ha dado a sus criaturas la libertad para pecar con impunidad. A veces la gente escucha que estoy diciendo esto cuando digo esto. Es todo lo contrario. Estoy diciendo que lo que la libertad que Dios le da a sus criaturas envuelve que ellas escojan autodestruirse si escogen pecar. Y que el pecado, por lo tanto, la destrucción que trae, es intrínseca a su naturaleza, a lo que es el pecado, que no es impuesta de una manera externa por un Dios que busca revancha o castigo contra alguien que le desobedece. El pecador ciertamente morirá. Los cielos y la tierra serán destruidos y el universo entero quedará limpio de la mancha del pecado, pero no es Dios quien ejerce el azote de la destrucción para lograr esto. Todas las terribles consecuencias que ocurren como resultado que conlleva el elegir tomar el camino de la desobediencia, como dije, son intrínsecas del mal mismo. En el Conflicto de los Siglos, página 493 dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres creados dependían de su perfecta armonía con sus grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio del amor, un homenaje que brota de una apreciación inteligente de su carácter. Notemos, no se complace en una lealtad forzada, y a todos les concede libertad, les concede libre albedrío para que le presten un servicio voluntario. Dios desea de todas sus criaturas el servicio de amor, un servicio de amor, un homenaje que brota de una apreciación inteligente de su carácter. No quiere una lealtad forzada, no se complace en una lealtad forzada, y a todos les concede libre albedrío para que les rindan un servicio voluntario. Todo el proyecto de Dios
que está basado en el amor es indispensable, siendo que la ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios. Estoy leyendo aquí del Conflicto de los Siglos, página 493. Es porque esa es la naturaleza del proyecto que hace la libertad indispensable. Notemos que el servicio que se le rinde a Dios, que hay una correlación directa entre el rendimiento de un ser de amor, que está basado en una convicción inteligente del carácter de Dios. Esto es una convicción inteligente de la justicia y la bondad de Dios y del otorgamiento que Dios le da a cada uno de las criaturas que le rinden ese servicio, de una libertad completa para obedecer o no. La interconexión de estos tres elementos que mencionamos, que venimos mencionando, la interconexión, y como aparece aquí en este pasaje, es notable. Y por separado, y nos facilitan entenderla por separado cuando la miramos en conjunto. Así que vemos que el servicio de amor basado en una convicción inteligente de la apreciación del carácter de Dios, que Dios es justo, que Dios es bueno, está directamente conectado con la libertad que Dios da para obedecerle o no. Paradójicamente, el ejercicio de esa libertad de la manera equivocada, en la dirección incorrecta, priva a la persona inmediatamente de la libertad. Porque el pecado, como nos dice el espíritu de profecía, es un capataz cruel que obliga a sus súbditos, esclaviza a sus súbditos a su servicio. No es Dios quien priva de la libertad. Esa es la obra del pecado, es la obra de Satanás. Tan pronto como se introduce cualquier elemento de coacción, como la amenaza de castigo o el castigo mismo, en esa medida habrá un servicio motivado por el miedo. Entonces los súbditos, las criaturas de Dios, le obedecerían porque tienen miedo de que si no lo hacen, viene castigo. Dios no quiere, no le interesa, no acepta tal forma de obediencia porque no es obediencia. Dios sabe que tal reino no redunda en bendición, felicidad perfecta, plenitud y gozo entre sus criaturas. Es un reino basado en el miedo y en el temor. Así que en el reino de Dios, perfectamente establecido y plenamente establecido, no se trata de que el servicio prestado sea fingido. Tiene que ser genuino. Es la única manera en que se puede establecer este reino sobre una sólida y segura base para toda la eternidad. No hay ningún otro reino humano. No ha existido nunca ningún reino como este. Cuando Daniel tiene su visión en el capítulo 2 acerca de la estatua de todos los metales, y la piedra lo hiere por los pies y pulveriza la estatua, que aunque está hecha de metales, la pulveriza de forma tal que el viento se la lleva como si fuera paja, nos dice el texto.
Me está hablando de que el fundamento sobre el cual estos reinos están edificados son así, como una paja que se la lleva el viento. Y que el reino que inaugura la piedra, que representa el reino eterno de Dios, el reino de los santos, no olvidemos, se sostiene para siempre y no pasa, porque está edificado precisamente sobre estas bases. Una base de amor, una base de servicio voluntario, que es el resultado de una apreciación inteligente del carácter de Dios. Cristo no viene a transferir al pecador de una forma de esclavitud a otra. El reino que Dios establece no es un reino que libera de la esclavitud del pecado para colocarnos otro tipo de esclavitud, de temor al castigo o a la coerción de Dios. El objeto de Dios en Cristo es restaurar el reino a su perfección original, a la perfección de la completa libertad para servir a Dios. Esta declaración debe de ser motivo de meditación profunda para nosotros. Debe de llevarnos a una contemplación que despierte, que brote de nuestro interior, como dice la cita, una apreciación inteligente del carácter de Dios que nos lleve a rendirle un servicio de excelencia. En el Conflicto de los Siglos, página 36, nos dice: Dios no se presenta ante el pecador como un ejecutor de la sentencia contra la transgresión, pero deja a los que rechazan su misericordia a sí mismos para cosechar lo que han sembrado. Cuando los seres poderosos se levantaron bajo el liderazgo de Lucifer, decididos a establecer un dominio rival, que sugirió el primer desafío a la sinceridad de Dios en su promesa de libertad bajo su gobierno. Hasta ese momento solo había sido una promesa implícita. Nadie había ido a canjear el ticket. Nadie había ido a ver si es verdad que Dios respetaba la libertad de sus criaturas a ultranzas, al límite de permitirles que se rebelaran contra él sin ninguna represalia de parte de él. Satanás y sus seguidores han presionado ese desafío hasta el límite máximo, explorando, investigando y buscando alguna debilidad mediante la cual pudieran afianzarse y derribar la organización del gobierno divino. Dios ha dicho que sus caminos son perfectos, no solo en los días soleados y de brisas suaves cuando todo va bien y hay prosperidad, sino bajo toda circunstancia posible, desde la mejor hasta la peor, incluyendo la rebelión abierta y un ataque a su carácter. Satanás sostiene que Dios tuvo que recurrir a la fuerza para castigar a los que ejercieron la libertad que él les dio y la escogieron para rebelarse contra él. Con demasiada facilidad, a la humanidad en general
ha aceptado esa mentira de Satanás. Y yo los quiero invitar hoy, les quiero lanzar el reto, que ahora es el momento en el que es imperativo que nosotros tengamos un entendimiento, que revisemos nuestro entendimiento de las acciones de Dios. En la medida que nosotros avancemos en este estudio, si nos abocamos en él, debemos de hacerlo incorporando el funcionamiento de la ley de Dios, de su constitución y de su carácter, como el rechazo del uso de la fuerza coerciva, como la concesión de perfecta libertad de elección a todas sus criaturas, y como la naturaleza y el propósito de la ley de Dios son tres cosas tan estrechamente relacionadas que debemos de estudiar en conjunto y que debemos de conscientemente traer al estudio de cada pasaje bíblico. ¿Qué me dice acerca del propósito de la ley de Dios? ¿Qué me dice acerca de la libertad humana? ¿Y qué me dice acerca del gobierno y la constitución de Dios, su carácter? Yo creo que este estudio es algo que tiene el potencial de ser un poder transformador para nosotros. Dios anhela, desea, busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amante Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por el estudio de esta mañana. Le pedimos, Dios, que su verdad alumbrada, mediada, implantada por el Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes, nos lleve a rendirle a una apreciación inteligente de la belleza de su carácter, para rendirle el culto y la adoración que merece. Que Dios mantenga viva la llama en nuestros corazones, este anhelo de conocerle y de servirle, de ser lo que nos ha llamado sus hijos. Que tengamos una manifestación clara de quién es, para que seamos como usted es. En el nombre de Jesús.